es la unidad de estadística aplicada, en este caso la unidad 3, y hoy estaremos trabajando con algunos elementos que necesitamos pues, para poder calcular. Ya habíamos hecho un análisis estadístico exhaustivo sobre una cantidad de datos. Ahora hay otras maneras de organizarlo, de organizar dichos datos. Entonces, vamos a, sin más preámbulo, vamos a empezar a adentrarnos en la materia y a visualizar la forma como se debe hacer. En este caso, pues estamos utilizando el paquete, en este caso utilizamos Excel, el paquete de Excel que nos permite hacer algunos análisis e inferencias estadísticas, porque esas son unas propiedades que tiene el programa Excel. Pues, a partir de eso hemos estado trabajando, hemos estado dándole cuáles son los pasos de manera organizada y de forma secuencial para realizar cualquier tipo de análisis estadístico que deseemos hacer sobre una muestra en particular. Bien, bueno, entonces comencemos. Lo primero tiene que ver justamente con lo que es el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, pues, lo vamos a aplicar directamente. Vamos a organizar esa cantidad de datos que nos den, todos los datos que nos puedan suministrar allí, y organizarlos directamente dentro de una pequeña tabla, ¿no? Dice, vamos a aplicar lo que es el teorema de Bayes, pero a un caso en particular. Entonces, hay una empresa minera que adquirió, instaló hace un año una estación de monitoreo para medir la concentración del material particulado en el aire. Esta estación está programada para tomar mediciones cada 8 horas y en caso de medición detecta los niveles de producción que superan los 150 microgramos. Dice, la alarma se activará automáticamente. De sonar la alarma, la empresa debe parar la faena hasta lograr bajar los niveles de producción bajo el nivel máximo permitido. De lo contrario, se podría venir una inspección en ese momento y la empresa puede ser multada. Entonces, ya con un año de funcionamiento, la empresa minera ha detectado errores en el funcionamiento de la estación de monitoreo y por eso tiene presupuestada la renovación de esta, por el alto costo de la inversión. Entonces, digamos, la pregunta, la parte importante de este caso, ¿sí? Dice, por lo anterior, la empresa pide al Departamento de Prevención de Riesgo, de acuerdo a los registros de la medición tomada por dicha estación, que relacione el funcionamiento de la alarma en los últimos 6 meses para determinar, primero, cuál es la probabilidad de que la empresa sea multada y cuál es la probabilidad de que la empresa detenga sus faenas sin haber sido necesario. Bien. Eso es lo que nos piden, de acuerdo al caso que nos están planteando. Nos piden primero, pues, cuál es la probabilidad de que la empresa sea multada. Segundo, cuál es la probabilidad de que la empresa detenga sus faenas sin haber sido necesario, ¿no? Que en caso de que los niveles sean altos, pues debe disminuirlos. Si la alarma se enciende, deben ser disminuidos y, por supuesto, pues eso genera un desgaste en la maquinaria, un gasto económico, una cantidad de situaciones ahí. Entonces se necesita detectar cuál es la probabilidad de que la empresa detenga su faena sin haber sido necesario. O sea, que no va a ser que lo detenga, pero que el lector de la contaminación esté averiado y entonces hace una parada innecesaria. Entonces vamos a revisar. Y lo otro que me piden, pues, por supuesto, cuál es la probabilidad de que los trabajadores estén respirando con mucha polución sin tener alerta ninguna. ¿Y cuál es la probabilidad de que la medida de parar la faena esté bien aplicada después de activar la alarma, que era lo que les acababa de decir hace un rato? Entonces, la información antes pedida servirá como evidencia para tomar la decisión de quedarse con esta estación de monitoreo o adquirir una nueva. Para dar respuesta a los requerimientos de la gerencia se pueden obtener, por una parte, la pregunta 1 y 2, calculando la probabilidad condicional, y por otra parte, la pregunta 3 y 4, utilizando el teorema de Bayes. Vamos a ver cómo se hace eso. Dice, lo primero que hay que hacer es abrir un archivo que contiene una base de datos. En este caso, bueno, la base de datos que le solucionamos. Observamos los campos que me dan la información allí, que son la fecha, la hora, el nivel, el registro,
si la alarma se activó, si no se activó, cuál es la forma de manejarlo. Y por supuesto hay una tabla que me dan unas variables cuantitativas en este caso. ¿Sí? Lo que son los niveles de solución para poder hacer el conteo, si existe o no una categoría. Recordemos que la empresa pues tiene como norma que los niveles de polución deben ser sobre 10. No pueden sobrepasar los 150 microgramos de acuerdo a la categorización que nos dan. Entonces, fijemos. Lo primero que, al abrir la variable, la tabla, encuentro que tiene fecha, hora, los niveles de polución y la activación de la alarma. Si la alarma se disparó, si no se disparó. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? A mí me dicen que lo máximo puede ser 150 microgramos cúbicos. ¿Sí? Si el nivel de polución supera la norma establecida, es decir, que sea mayor que eso, este, eh, pues eso va a generar una situación particular. Y eso debemos escribirlo sobre la columna, ¿no? Que sea mayor a 150 microgramos. Fíjense que aquí les estoy dando más o menos la iniciativa de lo que debemos marcar. ¿Sí? En este cuadro, el cuadro nos lo dan con fecha, hora, nivel, y en este caso si se activa la alarma o no. Para efecto de esto, le vamos a dar insertar, ¿sí? Una vez que le demos insertar, voy a colocar esa condición del nivel de función, que era lo que le acababa de decir. ¿Cuál es esa condición? La condición que voy a colocar, la que me da el problema, que no puede ser mayor a 150 microgramos. Bien, observemos que la tabla está clara allí, tiene la fecha, la hora, el nivel, ¿verdad? Solamente en este caso, creo que no hay ningún caso donde se exceda de los 120, de los 150, perdón. En este caso no, la alarma no, donde sobrepasa los niveles, pues no se activa la alarma, ¿no? Sino permanece estable. Necesitamos colocarle una condición al nivel de polución, pues para mirar a ver cómo es el comportamiento. Primero, determinar la probabilidad. Segundo, mirar a ver si es necesario parar y ir haciendo todos los ajustes en función de lo que nos pide el problema. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer allí? Allí me voy a ir a insertar función y le voy cuando vaya a seleccionar la función, le voy a dar sí, ¿verdad? Para crear un criterio. Si debe entenderse, no debe entenderse, o sea, de acuerdo a eso, pues yo creo un criterio, un algoritmo que me permita hacer el cálculo de la probabilidad de manera repetitiva. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a arrastrar, ¿sí? Voy a tomar los comandos donde deberían aparecer los valores, en este caso, ¿verdad? Lo que son los argumentos de la función. Una vez se hago, pues empiezo a señalar, ¿sí? Que no sea menor que debe ser menor de 150, que eh, en este caso si es eh, el valor si es un valor verdadero B, si es un valor negativo, si es un valor falso, pues le coloco un NP, o sea, de acuerdo a las condiciones que yo le pueda dar aquí. Una vez suceda esto, pues tomo en la lista desplegable y arrastro hacia abajo. ¿Sí? Una vez que yo haga eso, pues por supuesto le damos a aceptar a la celda asociada para mirar la medición, ¿sí? La medición de lo que estamos haciendo. Dice, posicionado en la esquina anterior derecha de la celda, evaluamos el retramo del mouse para copiar el resto de la celda, es decir, lo que yo les estaba señalando hace un rato. Tomo aquí y voy hacia abajo para señalar toda esa celda. Ahora, esa base de datos, ¿verdad? Porque en este caso, pues estamos hablando de la probabilidad. En este caso, pues ya tenemos lo que es los valores, creamos nuestra tabla de contingencia, que se nos va a permitir obtener las probabilidades condicionales. En la tabla de contingencia, pues están resumidas las frecuencias de las variables, ¿no? En este caso. Entonces, pues tenemos que decir si el nivel de polución es permitido o no es permitido, de acuerdo a cada situación que nos da el contexto. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez seleccioné el rango que contempla nuestra base de datos, le indicaremos que la tabla dinámica puede quedar en la misma hoja que estoy trabajando,
o en una hoja diferente. Entonces tomo los datos, lo- los arrastro, ¿verdad? Los selecciono. En este caso, selecciono los valores y lo marco que me caiga en una hoja, en la misma hoja de cálculo y le doy a aceptar. Él me lleva a otro cuadro, ¿sí? Que es un cuadro para la condición del nivel y para activar la alarma. O sea, es un cuadro de codificación para poderlo hacer. ¿Qué hago allí? En ese cuadro, pues voy a colocar eh, cuándo debería sonar, en qué condiciones y en qué no. ¿Sí? Una vez que yo tenga eso, pues me va a calcular la probabilidad de que la alarma sea disparada en función de que excede los niveles de polución que están permitidos dentro de lo que es digamos, el baremo que tiene allí la gente del Ministerio del Ambiente. Bien, una vez que tenga esto, pues la tabla va a mostrar con porcentaje en total y terminamos de hacer clic en el botón derecho para elegir la opción formato de número. ¿Por qué formato de número? Bueno, para que me dé, eh, digamos, los valores, porque muchas veces cuando se codifica, tenemos esa situación, ¿sí? Cuando se codifica, pues a lo mejor si lo hacemos, si necesitamos son letras y no números, pues eso no nos va a arrojar lo que nosotros queremos tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí elegimos dos decimales y le damos a aceptar. Sí, que era lo que le decía. Elegimos dos decimales, de acuerdo, o tres decimales, o cuatro, como lo deseamos, y le damos clic en aceptar. Cuando ya lo tenga, pues me va a calcular el número de las probabilidades, que es lo que tengo aquí encima. El número de las probabilidades con que debe encenderse, si debe encenderse, si está bien o está mal. Bien, sí, con los grados decimales y con los decimales que me piden y todas las especificaciones que previamente me da allí el problema. Entonces, el primero de los eventos es que el nivel de polución no está permitido. Si no está permitido, pues debe ser valores que excedan los 150. El nivel de polución que sea un nivel que sea permitido. Si es permitido, debe ser menor que 150. Si se debe activar o no se debe activar la alarma en función de lo que yo les estaba señalando. Entonces, fíjense, la probabilidad de que no se active la alarma y la probabilidad de que el nivel de polución no sea el permitido. Entonces, allí uno va calculando primero, pues cada evento, cuál es el nivel de que no sea permitido, cuál es el nivel de polución permitido, eh, el no permitido y en este caso, pues el total de la probabilidad, ¿sí? Del valor. Entonces, fíjense, cuando se hace la activación de las alarmas en la etiqueta, le coloco no P y P y le voy dando cada uno de los valores a estas probabilidades conjuntas, le doy cuánto es la probabilidad de cada uno de ellos y en función de eso, en función de esto que tengo aquí, obtengo esto de este otro lado. Para obtener, en este caso, los niveles el valor probabilístico, ¿sí? Antes de calcular las probabilidades pedidas, construiremos un árbol de probabilidades condicionales donde nos permiten aplicar el teorema de Bayes. Ustedes recuerdan el teorema de Bayes, ya eso lo hemos trabajado anteriormente. Y poder hacer un árbol con las variables a partir del nivel de polución, dado que es natural, pues la alarma sonará dependiendo del nivel de polución que exista en la faena, ¿no? Para mirar, determinar el grado de contaminación. Y bueno, una vez que utilicemos, tengamos los valores, pues empezamos a trabajar con un diagrama de árbol para mirar el comportamiento. Una vez miremos el comportamiento, pues nos damos cuenta, en este caso, si todos los valores fueron favorables o no. Aparentemente, todos los valores fueron favorables. Fíjense, dice, debemos entender que la empresa será multada solo si los trabajadores siguen trabajando con niveles de polución no permitidos. Y esto ocurrirá
en el momento en que no, en ese momento donde no suena la alarma. Entonces, miremos a ver y calculamos la probabilidad, cuál es la probabilidad de que la alarma no suene, ¿sí? Nuestra probabilidad es del 70%. ¿Qué se hace aquí? Caso favorable. Entre casos, en este caso, sobre el total de los datos, y nos arroja una probabilidad de 0,7, que sería el 70%. Luego, calculamos la probabilidad de la empresa para que tenga su faena sin haber sido necesario. Se calcula la probabilidad de que exista la faena y que sea necesaria la aplicación de la misma. En este caso, la probabilidad condicional, porque es de acuerdo a condiciones que nos están dando, eh, es de 0,1. Para completar el árbol con otras probabilidades condicionales, las calcularemos de esta manera. Y fíjate que al momento de calcularla, pues nos da cada uno de los valores que queremos, porque son valores decimales, son valores muy chicos. Por supuesto, obtener cuánto es el nivel permitido y el nivel no permitido. En este caso, el nivel permitido es el 5% y el nivel no permitido es el 0,9%. Dice, para completar el árbol con otras probabilidades condicionales, las cuales también tenemos. Eso es factible que se pueda decir a partir de estos cálculos, poder trabajar con otros cálculos en el área probabilística y seguramente van a poder obtener lo que están buscando. La tercera pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que los trabajadores estén transpirando aire con mucha polución sin tener ninguna alerta? Hacemos un cálculo de probabilidad condicional a partir del teorema de Bayes y allí voy a obtener los resultados que estoy buscando. Si en este caso me da 0,08. Entonces, la probabilidad de que los trabajadores estén respirando un aire de nivel de solución permitida es de 8. Quiere decir que no existe un grado de contaminación tampoco para los trabajadores. Bien. Y por supuesto, pues, cuánto es la probabilidad del valor no permitido, del cálculo de esa probabilidad, y por supuesto el del nivel permitido. Eh, Al mismo tiempo, pues se calcula aplicando la probabilidad conjunta y marginal de acuerdo a la información que se obtiene en la tabla de contingencia. Así que fue la tabla que yo les pasé inicialmente a ustedes. Y voy con la cuarta pregunta. Nos hacemos a través del teorema de Bayes, esta ecuación que está aquí, que denominamos el teorema de Bayes, que es mucho más sencillo, y se meten los cálculos y se hacen los cálculos respectivos. Y cuando se trabaja en Excel, pues inmediatamente Excel nos da los valores que necesitamos. Y ya tendríamos, en el caso de, del caso formativo, pues ya tendrían allí cómo hacer un, una placa banda y poder hacer lo que es el trabajo que normalmente se hace hacia esas zonas, ¿no? Que son trabajos de campo y ese tipo de situaciones. Pero esto nos va a ayudar a clarificar y aclarar un poco el panorama y entender que se pueden hacer uso de esta herramienta para resolver la situación. Conclusión, dice, de acuerdo con la probabilidad obtenida por una parte de la relación de la empresa de ser multado con el 70%, aun cuando el riesgo de tener pérdidas al detener la faena, no siendo necesario, sea un 10%, conjuntamente con un 25% de probabilidades que los niveles de polución realmente no sean o no estén dentro de la norma permitida. Y en relación con la necesidad de los trabajadores y trabajadoras del 8%, deben tener niveles de solución no permitidos. Cuando, o considerando en este caso, que existe el 1%, que es un factor de riesgo para los trabajadores y de transporte.
la empresa debe tomar una decisión para poder invertir en un nuevo instrumento, con que alerte y con sea preciso y permita llevar a cabo todo este proceso experimental y que arroje los resultados más favorables. De manera que, bueno, esa es el trabajo que hay que hacer el día de hoy, bastante sencillo, insertar una tabla, 4 o 5 cosas, e inmediatamente pasarla en el departamento de evaluación, en ese caso, control de estudio, ¿no? La pueden cargar a la página para poder subir las notas a control de estudio y tener las notas de manera rápida. Entonces, espero que haya sido de su agrado, cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier situación que no le tienen clara, inmediatamente nos pueden manifestar para tratar de, en la medida posible, aclarar las dudas que tengan. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente resto de día.